Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Checo, gracias por escucharnos en el podcast de La Peda Paranormal. El día de hoy tenemos un tema que mucha gente conoce en México y Latinoamérica, La Llorona. ¿Quién de ustedes no ha escuchado que algún familiar, algún amigo menciona que en las noches escucharon a una mujer llorando por las calles? Pero, ¿qué es esto de la Llorona, esta leyenda, esta energía? ¿Qué consiste? Se cuenta que esta Llorona es una mujer que deambula por las calles y que busca sus hijos que ella misma mató en una noche que estaba enloquecida. Que también mencionan la mujer o esta energía o este espíritu aparece en lugares donde alguna vez pasó algún río o existe algún arroyo. También se dice que es una mujer bella, vestida de blanco. Hay otras personas que mencionan que le han visto color el vestido negro. También que la gente que la ve alcanza a ver su silueta que va flotando por las calles, que ella no está pisando o no lleva a cabo una caminata, digamos. Lo único que mucha gente coincide y que muchos sabemos es que cuando se ve o se deja ver, se escucha un grito muy aterrador que puede ser: "Ay, mis hijos". En otros casos, que lo digo en particular, solamente se menciona un "ay", pero hay diferentes sonidos. No sé a qué se deba o serán diferentes espíritus. Pero el origen de esta leyenda, ¿por qué es? ¿De dónde viene? Esta leyenda, bueno, hay varias versiones. Una que es la colonial, la cual se basa en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, quien participó en la conquista del Imperio Mexica, y que se cuenta de una mujer de origen indígena que era amante de un caballero español. Y cuando ella le pidió formalizar la relación, él se negó porque pertenecía a la alta sociedad. Y este hecho lo que desató fue en una tragedia por la que esta mujer deambula en pena. Cuentan que esa noche la mujer despertó a sus hijos, que eran pequeños, que era un niño y una niña, el cual ella escondió un puñal y los llevó al río, el cual se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí, ciega por este enojo, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida. Pues es una fuerte historia. Dice que minutos después reaccionó y al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperada por el río y emitió ese escalofriante grito por la que se identifica. Desde esa noche no se supo nada de ella y se convirtió en este mito leyenda. Quienes juran haberla escuchado dicen que se mueve por las calles, pero como mencionan, es más la fuerza que agarra cuando está cerca de un río o un arroyo. Por ejemplo, en la Ciudad de México pasa mucho en Xochimilco. Hasta hay un evento que hacen, creo que es el Día de Muertos, donde veneran a esta mujer, hacen un show con esto de la Llorona. Es muy, muy interesante. En el caso mío, yo he tenido experiencia en Veracruz. Por ejemplo, cuando era niño me gustaba visitar a mi familia que vivían en una población llamada Palmar, Veracruz, que estaba pues alejada de la ciudad. Antes no estaba tan fácil llegar, ya que el camino era por terracería, pero la verdad yo me la pasaba muy bien en mis vacaciones. Una vez recuerdo que nos tocó quedarnos, mi mamá decidió también quedarse por allá unos días,
pero en esa temporada no había la comodidad de tener un baño dentro de casa. Tenía uno que salir. Entonces, si te agarraban las ganas en la noche, pues era algo tremendo porque no sabías qué tipo de energía te podías encontrar. Y más con el hecho de mi don o de mi facilidad de ver cosas. Pero bueno, esto pasó no muy tarde de la noche, eran como las 10. En esta época, pues digamos que es relativamente temprano, ya que pues aquí ahorita nos acostamos 12, 1 de la madrugada y más viendo series. Pero en esa época y en ese lugar, como era una población, pues digamos, de personas que se dedicaban al campo, a la labor del campo, pues tenían que acostarse temprano, por lo mismo de que se tenían que levantar más temprano para preparar, ya sea las mujeres, los alimentos de los maridos para que se llevaran su buen lonche a su lugar de trabajo. Pero para no hacer tanto rollo, eran las 10 de la noche aproximadamente y a mi mamá también le dieron ganas de ir al baño. Lo que hicimos fue salir. Recuerdo muy bien que yo me quedé fuera. La luna estaba en su apogeo, una luna llena muy bonita que iluminaba todo el lugar. De por sí es un lugar con mucha vegetación. Y estábamos en ese momento cuando de repente se escucha este grito, pero en el caso mío nunca fue "ay mis hijos", se escuchó un "ay", pero así algo muy penetrante. La primera vez que escuché eso, pues como que no le tomé mucha importancia, porque pensé que había sido algún animal de los que habitan en la zona, los coyotes, que también tienen un grito como si fueran niños, no sé, es algo parecido. Pues ya yo me quedé callado y mi mamá no mencionó nada y la siguiente fue también otro grito y lo mismo. Entonces ya fue cuando yo le mencioné a mi madre: "Oye mamá, ¿qué es eso? Es la Llorona", pero ella como que no me quiso asustar. Ella se apuró a terminar lo que estaba haciendo y nos metimos. Ya después hablamos del tema y caímos que sí era este espectro, solo que no logramos ver nada físicamente, pero la verdad, había un lugar cerca de la casa de mi abuelo que decían que de ahí salía ese ser, o de ahí se veía caminar o flotar y se iba a un lugar por donde estaba un pozo donde cargaban agua los trenes en ese tiempo. Pero bueno, esa fue la primera. La siguiente vez recuerdo que estábamos en un lugar, también una cancha, un salón social, en el cual estábamos, la verdad, tomando un poco de alcoholes. Eran de nuestras primeras borracheras en ese lugar. Recuerdo muy bien que teníamos un evento en una población cerca, pero pues íbamos todos en grupo, íbamos caminando hacia la otra población, pero como éramos menores de edad, que estábamos entre 16 y 17 años, no nos dejaron entrar al lugar, al cual le llamaban un baile. Entonces lo que hicimos fue regresarnos al pueblo llamado Palmar que les menciono, y nos fuimos a un lugar llamado La Cancha, que es, le digo, un salón social. Estábamos ahí a gusto, éramos como 10 personas aproximadamente, y en ese momento, en la fiesta, todo pues nos valió queso. Empezó a hacerse más tarde, hasta que de repente, que hay un video en mis experiencias en el canal de YouTube donde les cuento lo que me sucedió. Tuvimos que salir de ese lugar rápidamente por el hecho de que nos empezó a dar mucho miedo. La energía estaba muy fuerte, yo me empecé a sentir muy incómodo, pero obviamente sin decirles nada a ellos por el hecho de que no me tomaran a loco. Entonces recuerdo que salimos, eran como la 1 de la mañana aproximadamente. Se apagó una lámpara que es la que iluminaba este lugar y empezamos a caminar, pero el punto aquí fue de que las personas iban quedando en sus casas y donde me tocaba a mí quedarme a dormir era la última. Entonces el grupo se fue desbaratando.
Pero en ese caminar, justo cuando íbamos llegando a unas vías del tren, el cual divide el pueblo, se escuchó el primer grito. Igual, un ¡ay! Fue algo que me heló la sangre, porque de verdad el grito fue muy penetrante. Yo siempre comento que cuando he escuchado a este ser, es como si fuera una ambulancia, así como lo escuchamos en la calle, así de fuerte, penetrante. En lo cual, mi prima y nosotros dos, que era mi hermana y yo, nos quedamos así como, ¿qué eso qué fue? Y fue cuando mencionamos La Llorona. Pues seguimos caminando y escuchamos de nuevo el grito. Pero sí fue algo muy, muy terrorífico. Como que se nos paralizaba las piernas, no podíamos caminar. Pensábamos que iba atrás porque menciona mucha gente que cuando está lejos o cuando se escucha lejos está cerca y viceversa. Entonces nosotros escuchamos el grito lejos, dijimos pues viene atrás de nosotros tal vez. Y sí lo creo porque mucha gente de la población contaba que de las vías del tren hacia abajo, donde daba vuelta o finalizaba la parte del pueblo, mucha gente ya entrando en copas, ya saben los clásicos señores que se iban a tomar sus alipuses después del trabajo, que hasta se les bajaba la borrachera porque la habían visto. Es algo que recuerdo de verdad y me da mucho nervio, pero a todo se acostumbra uno. Otra de las veces importantes de esta mujer fue, ahí sí fue en la ciudad. Yo donde vivía estaba cerca también unas vías del tren. Decían que había río antes y había un cementerio donde estaban construidas las casas. También estábamos en la noche y logramos escuchar a esta mujer pero ya fue muy, muy, muy lejano. Entonces no fue tanto miedo, fue como un grito y listo. Pero la historia que tengo, esta historia también fue de un conocido que es del norte de Veracruz y él menciona que se fue una vez a un lugar a comprar o abastecerse de carne. Sí, que él vendía carne de res, pero a él le gustaba mucho ir hacia la otra población para traer el animal en pie y poderlo pues asesinar o matar, destazar, como le quieran llamar, para la venta o prepararlo para la venta. Entonces él siempre tenía un recorrido de que se iba temprano y regresaba a temprana hora para que no le agarraba la noche. Entonces él le tocó irse una vez en caballo porque le gustaba ver el paisaje del lugar y decidió hacerlo. Se fue una vez, pero salió más tarde de lo normal, a lo que él decidió irse. Pero ya saben, cuando llega uno y encuentra algunos compas, nos echamos nuestros buenos tequilitas, nuestras chelitas, y se empezó a armar la plática. Él ya había comprado el animal, era cosa nada más de transportarlo en el caballo y regresarse a su pueblo. Pero en la plática entre los alcoholes se le fue pasando el tiempo. Y dice que mencionó que eran como las 10 de la noche. Lo que hizo fue regresar al camino para el pueblo, ya que sus amigos le mencionaban que se quedara porque era muy peligroso irse a esas horas por ese lugar, porque pues estaba relativamente muy solo. A lo que él dijo que no le importaba porque pues tenía pedidos de carne, porque menciona que había una fiesta, hubo una fiesta en esa época donde le habían comprado casi todo el animal para preparación de alimento. Entonces él decidió retirarse, regresarse a su lugar de origen. Cuando menciona que pasaron como una hora, dice que se hacía un trayecto como de 4 horas a caballo. Entonces él se subió al caballo, amarró el animal o la vaca en la silla del caballo e iban paso a paso, iba muy tranquilo. Él menciona que la noche estaba muy bonita. Él iba disfrutando su paisaje.
Cuando llegó a un río, dice que se le hizo muy, pero muy raro ver a una mujer que estaba lavando su ropa como a las 12 de la noche aproximadamente. Él lo que hizo fue seguir el camino porque vio a lo lejos a esta mujer y él tenía que pasar por ese lugar, ya que necesitaba cruzar el río para poder llegar al otro camino y llegar a su población. Cuando él iba cerca, dice que vio a la mujer de reojo y lo que dijo fue: "Buenas noches, señorita", a lo cual esta mujer no le contestó. A él se le hizo muy raro porque regularmente los que conocemos poblaciones pequeñas, la gente es muy amable y siempre contesta los saludos, y por educación casi siempre se maneja un buenas noches, buenos días, buenas tardes y la gente responde. Entonces dijo que se le hizo muy raro que no contestara, siguió su camino y mencionó también que le agarró un poco de lluvia, lo cual se le hacía como difícil llegar porque pensaba que iba a subir el nivel del río. Pero no, él pudo cruzar el río a gusto y siguió caminando. Pero dice que hubo un momento donde el animal llevaba como otra media hora de camino y el animal se empezó a resistir a caminar. Justo en ese momento fue cuando escuchó un primer grito, que el que menciona que fue un "ay", o sea, no un "ay mis hijos", sino un "ay", a lo cual el caballo pues hizo como a reparar no poder caminar, y el animal, lo que era la res, no, también se detuvo. Entonces era algo difícil de manejar porque ninguno de los dos quería moverse, se pusieron muy nerviosos. Él lo que hizo fue voltear, no vio nada y le hizo al caballo para que pudiera caminar y siguió su camino. Estuvo más tranquilo. Él menciona que llegó a otra población y se escuchó otro grito, lo cual hizo que sí reparara el caballo y él se cayera. Fue algo muy estresante, menciona, porque no sabía de dónde venía ese grito, se escuchaba como si estuviera en el aire y eso le incomodó mucho. Él tuvo que esperarse un rato en el camino, volteaba hacia todos lados y nunca logró ver nada. Hasta que volvió a caminar el animal y al pegar otro grito, él voltea y ve a lo lejos un bulto blanco, una mancha blanca que venía como flotando a lo lejos. Entonces menciona que el animal no quería caminar de nuevo. Como pudo, logró moverlos, llegaron a la casa y justo cuando estaba metiendo el caballo, dice que pega otro grito. Él se metió a su casa, lo que hizo fue taparse y dice que se pegó otro grito esta cosa. Pues ya pasó, pudo dormir. Al otro día, pues bueno, hizo lo que tenía que hacer con el animal, prepararlo para la venta, y que llegó un conocido y le mencionó lo que había pasado. Y a lo cual él dijo que había tenido suerte porque a un cuñado de esta persona que fue a comprar carne había quedado un poco mal de salud, ya que se había vuelto un poco loco al haber tenido un encuentro con esta energía, con esta llorona, y que por eso siente que corrió con suerte. Pues es algo muy, muy interesante. Muchos hemos escuchado, todos sabemos cómo está el asunto de esta leyenda. Desde niños, desde los cuentos de la familia, todos conocemos esta mujer tan única, tan mágica, que llega a asustar hasta el más incrédulo. Otra de las historias también
que me mencionan fue de una persona también en un pueblo en Tlaxcala que iba caminando por la noche y en una calle empedrada encontró a una mujer que estaba llorando, pero se le hizo muy raro, eran como las 2 de la madrugada. Entonces este hombre, por querer ayudar a esta chica que lloraba desconsolada, se acercó y le dijo: disculpa, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Y dice que en ese momento empezó a llorar de una forma como si fuera un animal, como cuando matan o sacrifican algún cerdo, alguna res, que fue muy penetrante su grito y que al momento de voltear a verlo, que tenía una cara como si fuera de caballo, toda descarnada, sin ojos, a lo cual él menciona que desmayó y ya no supo de él. Al otro día lo recogieron, platicó la historia y quedó un poco mal de los nervios porque sí fue muy traumante haber visto esa cara de la mujer, ya que muchos mencionan pues cuando la ven que es una mujer de silueta muy bella, como si fuera una mujer muy guapa, y por eso atrae al sexo masculino, y más la gente que ya anda entonada en las noches después de unas buenas copas, y al encontrar a este forro de mujer pues vas a acercarte para ver si puedes obtener otra cosa y va que los asusta. Otra de las historias que nos mandan es de Alejandro, que vive en Veracruz, en un lugar llamado Chavarrillo Pueblo. Él nos comenta que se dedica a llevar material de desecho de las construcciones en un carro que le llaman allá de volteo, también conocido en el norte como dompe. Este joven dice que le tocó viajar de la madrugada, venía del estado de Oaxaca, y cuando pasó por un lugar llamado El Vado, que se le apareció una mujer de blanco muy guapa que iba caminando por la orilla de la carretera. Pero él sintió un poco de desconfianza, ya que no era normal que a esa hora anduviera una chica caminando sola. Dice que pasó y por el retrovisor ya no la vio. Él avanzó como 1 kilómetro más y cuando se dio cuenta llevaba a la chica en el asiento del copiloto. Dice que él tuvo que poner sus nervios de acero porque sí corría el riesgo de accidentarse, ya que estaba temblando. Cuando llegó un momento que pasó por una iglesia y el espíritu se bajó, pero lo que le llamó la atención fue de que al fondo, cuando él se paró, se escuchó el grito de este espectro. Pues bueno, amigos, gracias por habernos escuchado en este podcast de La Peda Paranormal. Les recuerdo, mándenos sus WhatsApp al 614-421-2312. Ya saben, amigos, síganos por nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, suscríbanse, denos like en los videos, por favor compartan en Facebook, en Instagram, y recuerden que en La Peda pueden encontrar las mejores historias de terror. Nos vemos pronto.